Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien, todas bien. Bien, pues hoy voy a grabar el último vídeo correspondiente al Art Nouveau. En concreto vamos a terminar en España un poco este recorrido que venimos haciendo por toda Europa de este movimiento tan amplio, tan diverso, con elementos comunes entre los distintos países o regiones, pero también algunos distintivos o diferenciadores de cada lugar. Y bien, en la última clase habíamos abordado el Liberty, en concreto en Italia, y el Modern Style en Inglaterra. Y ahora nos vamos a trasladar hasta España para ver lo que aquí se denominó como modernismo. Antes que nada decir que, bueno, primeramente el modernismo como tal tiene su punto de eclosión o su punto de surgimiento en Cataluña concretamente. Eh, y bueno, esto va a estar condicionado un poco por la emergencia de esa clase social burguesa que principalmente pues, bueno, se dedicaba al comercio y que va a ser una clase social que bueno, va a intentar distinguirse un poco del resto a través bueno, de esas construcciones arquitectónicas o encargos que van a hacer a distintos artistas del momento como símbolo, un poco como sinónimo de ese estatus social que estaba adquiriendo. Bien, para ello vamos a dirigirnos a la presentación que les he subido en el Classroom, ya está actualizada con todos los países, es decir, tienen desde Francia, recuerdan, y Bélgica las primeras que vimos hasta la actual. Les voy a pedir que vayan hasta la diapositiva número 39. Abrimos la presentación en la diapositiva 39 y bien, ahí les he puesto un plano de la ciudad de Barcelona, en realidad el proyecto original del Plan Cerdà. Este plan era un plan urbanístico que en 1859, es decir, la última mitad del siglo XIX, propone reconvertir o rediseñar el urbanismo de la ciudad de Barcelona, que como saben es una ciudad que bueno, fue fundada por los romanos, la antigua Barcino, de hecho conserva parte de la muralla romana en el distrito de Ciutat Bella o Ciudad Vieja. Y bueno, lo que intentaba un poco este plan era modernizar la ciudad y abrirla un poco más allá de esas murallas con un proyecto urbanístico nuevo, bastante ambicioso, que bueno, que se desarrolló en gran parte tal y como lo había pensado Ildefons Cerdà, que era este arquitecto ingeniero urbanista, pero bueno, con algunas modificaciones, y algunas de las ampliaciones de este proyecto pues definitivamente no se llevaron a cabo y en la actualidad se han acometido, sobre todo a partir de 1992 con la celebración de los Juegos Olímpicos, otra serie de remodelaciones que, bueno, que han configurado la ciudad con otra estructura. Si bien este proyecto de Ildefons Cerdà va a tener gran importancia en el desarrollo tanto socioeconómico de la ciudad, así como sobre todo arquitectónico, sin duda alguna. Es lo que se conoció como el ensanche, el Eixample en catalán, y bueno, era una estructura pues casi como un tablero de ajedrez, cuadriculada, completamente cuadriculada. Ahí en esa imagen pueden ver más oscuro el distrito de Ciutat Bella, Ciudad Vieja, que queda ahí atravesado por la famosísima Rambla de Barcelona, que es esa calle que baja así como medio en diagonal, medio curva, desde la Plaza de Cataluña. Y a partir de ahí, como ven todos los alrededores, pues es casi como un damero de ajedrez, ¿no? Como un tablero de ajedrez, de manera que las calles se cruzan vertical y horizontalmente y van definiendo en su interior una serie de manzanas con unas medidas determinadas, ya digo que
perfectamente cuadriculada. Esto por un lado, este plan de desarrollo urbanístico va a tener bastante importancia en el desarrollo del modernismo, pero también, y les invito a que pasen ya a la diapositiva número 40, la celebración de la Exposición Universal de Barcelona en 1888. Esta fue una exposición universal que se celebra o se ubica en el Parque de la Ciutadella, en Barcelona. Y luego posteriormente la Internacional de 1929, que esa ya se celebra o se ubica en Montjuïc. Pues bien, aquí les he puesto tres imágenes de construcciones arquitectónicas que se diseñaron para esa exposición de 1888. Aquí está, que tiene la primera en grande, es el Arco de Triunfo de José Vilaseca, que era la entrada a la Exposición Universal. Es decir, se accedía a la Exposición Universal a través de este arco. Como ven, es un arco de triunfo no a la manera romana, pero bueno, tiene el característico ladrillo de obra vista, es el ladrillo rojizo del modernismo catalán, y tachonado con una serie de esculturas alegóricas en su friso, que, como ya digo, daba entrada a este paseo de Lluís Companys, que es este que ven ahí flanqueado por esta arboleda, que termina en el Parque de la Ciudadela. Pues bien, ya dentro del Parque de la Ciudadela tendríamos aquí a la derecha este que se conoce, ahora es el Museo de Zoología de la ciudad, el Museo de Ciencias Naturales, el Castillo de los Tres Dragones, que es una obra de Domènech y Montaner, y dentro del Parque de la Ciudadela también Gaudí construyó esta cascada monumental que tienen aquí debajo, que es como una especie de cascada fuente, pues con ese carácter monumental que tenía para entonces debido a la importancia de esa exposición universal. Pues bien, estos dos elementos, tanto el desarrollo del plan urbanístico que había propuesto Ildefons Cerdà, como la celebración de esta exposición universal de 1888 y posteriormente la que se desarrolla ya en la montaña de Montjuïc, Avenida María Cristina, lo que es ahora el recinto ferial de Barcelona, pero ya más tarde, en 1929, van a influir notablemente en el desarrollo urbanístico de la ciudad y por lo tanto también en el desarrollo arquitectónico. Dentro del modernismo catalán nos vamos a circunscribir únicamente a la ciudad de Barcelona porque es un movimiento muy amplio, y lo vamos a hacer principalmente, no, exclusivamente casi, referido a la arquitectura. Para ello nos vamos a centrar en tres arquitectos fundamentales, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y Antoni Gaudí. Entonces vamos a ver algunas obras de estos tres arquitectos, que podríamos decir que son los tres arquitectos fundamentales del modernismo catalán, y bueno, ya posteriormente pues analizaremos cada una de las obras de estos arquitectos. Pasamos a la diapositiva número 41. Bien, aquí les he puesto cuatro imágenes que resumen principalmente algunas características del modernismo en la arquitectura catalana de por entonces. Podríamos decir que estas características serían que los conceptos arquitectónicos siempre aparecen basados en la naturaleza. Esto, como ya hemos visto, es una constante en el Art Nouveau en toda Europa, y bueno, aquí en Cataluña no va a ser menos. Los elementos decorativos en las fachadas van a tener también muchísima importancia. Observan ahí, por ejemplo, esa imagen a la derecha, cómo aparece tachonado el voladizo con toda esa decoración, ¿no?, profusa, o esta imagen de la izquierda de la Casa Batlló, que ya veremos más adelante, también como todas las fachadas se decora con esas piezas decorativas. Eran piezas principalmente cerámicas
o de vidrio. Y a esta técnica se le va a llamar o se le va a conocer con el nombre de trancadís. Otro elemento importante es el tema del hierro forjado, que cubre, pues bueno, gran parte de las puertas, fachadas y ventanas de los edificios, y que disponen una especie de entramado de rejas de hierro que eran labradas artísticamente y que también iban a estar inspirados en la naturaleza. Ahí les he puesto un detalle de uno de los balcones de la Casa Milá, que ya también la veremos más adelante, y pueden observar ahí como hay como una especie de ave, de colibrí, una especie de flor, ¿no? que podría recordar un poco a estos elementos naturales. Hay que decir que la burguesía catalana estaba vinculada principalmente pues, a distintos sectores empresariales, pero en Cataluña sobre todo al sector textil. Y de alguna manera lo que intentan es poner de manifiesto esta riqueza, como les decía, y esa distinción a partir de sus propias viviendas, ¿no? Posteriormente este estilo se va a ir expandiendo a otros lugares de España y bueno, ya veremos cómo incluso en las Palmas de Gran Canaria posteriormente va a tener un desarrollo importantísimo. Pasamos a la diapositiva número 42 y vamos ya a abordar la obra del primero de los tres arquitectos que he seleccionado, como les comentaba, sería Lluís Domènech i Muntaner, y de este arquitecto vamos a ver dos obras fundamentales. Una es esta obra, que es el Hospital de Sant Pau, bueno, son el Hospital de Sant Pau y la Santa Creu, o sea, Hospital de San Pablo y la Santa Cruz, que está situado en Barcelona. Es una construcción que se inicia en 1902 y que termina en 1930, pero que no la acaba Lluís Domènech i Muntaner, sino que la tiene que terminar su hijo, porque Domènech i Muntaner padre fallece antes de que concluyan las obras. Decirles que bueno, que este hospital estaba un poco dedicado a acoger a enfermos pobres, ¿vale? Y que ocupan 9 manzanas del Eixample, ¿no? del ensanche. Es decir, que está considerado el edificio modernista más grande del mundo, ¿no? En cuanto a su extensión. Aquí tienen una vista aérea de lo que sería la fachada, es esta que tienen aquí justo abajo, donde están como esa especie de palmeras y que hace como una especie de ángulo, y que Domènech i Muntaner coloca de manera diagonal, es decir, no siguiendo la estructura de las manzanas. Como ven, aquí tienen a los lados, ¿no? 2 manzanas del ensanche barcelonés, pues él la coloca un poco en diagonal. Esta fachada, si se fijan, da acceso a un patio interior. Ese edificio que está ahí en medio serían las oficinas administrativas, y a derecha e izquierda se sitúan los distintos pabellones. En principio el proyecto estaba concebido para 27 edificios separados entre ellos, es decir, eran edificios independientes, lo que buscaba un poco evitar los contagios. De todas formas, estos distintos pabellones que estaban a la izquierda y derecha se dividían en pabellones dirigidos a mujeres y hombres, es decir, no eran mixtos, sino que unos estaban dedicados a acoger a enfermas y otros a enfermos, y estaban conectados, eso sí, los distintos pabellones para que los servicios médicos se pudieran desplazar con facilidad en días de lluvia, por ejemplo, etcétera, por una serie de galerías subterráneas que son estas que ven aquí a mano derecha. Como vimos un poco en el Arco de Triunfo, aquí también observamos que las fachadas de estos distintos pabellones se recubren de este característico ladrillo rojo de obra vista, y las cubiertas se recubren igualmente de cerámica muy ornamentada.
Pasamos a la diapositiva número 43 para que puedan apreciar este hecho, ¿no? Ese ladrillo rojo omnipresente, ¿no? en, en todas las fachadas, en los distintos pabellones. Aquí tendríamos ese edificio central que les digo que es el que albergaría esas oficinas administrativas, y luego a un lado y al otro pues se iban situando esos distintos pabellones, que eran, bueno, hospitales, o sea, hospitales, salas hospitalarias, ¿no? Es decir, plantas, lo que conocemos hoy como en los hospitales como las distintas plantas o servicios. Domènech i Montaner concibe este hospital no solo como el hospital en sí mismo, sino como una pequeña ciudad. Se observan, hay árboles plantados a lo largo de todos estos pasillos, ¿no? Que recorren toda la superficie del hospital, y que él iba seleccionando distintos frutales mediterráneos, árboles característicos del Mediterráneo, para un poco que los enfermos pues tuviesen, los y las enfermos tuviesen pues eso, una estancia mucho más agradable y más apacible, ¿no? Observen esa gran profusión decorativa tan característica del modernismo. Y bueno, pasamos a la diapositiva número 44. ¿Recuerdan cuando vimos a Pablo Gargallo, que les había comentado que Luis Domènech i Montaner lo había invitado a trabajar con él en distintas obras arquitectónicas? Y el Hospital de Sant Pau, fue una de ellas. Aquí les pongo como dato anecdótico estas esculturas que, como ven, es la misma puerta, pero supongo que notarán que hay ligeras diferencias, no en el tímpano de la puerta, que sería esta estructura ojival, sino en la figura de la monja y del sacerdote, que aparecen aquí a los lados coronando estas dos columnas, porque se da la circunstancia de que Pablo Gargallo cometió un error, y es que en los hábitos de la monja no se correspondían con los de la orden a la que pertenecían las monjas que, bueno, que como saben cuidaban de los enfermos en estos hospitales, a la vez que religiosas pues estudiaban enfermería, ¿no? Y bueno, él tampoco, Luis Domènech i Montaner, era como muy perfeccionista, ¿no? Y tampoco le gustó mucho la posición casi implorante del clérigo, ¿no? Del sacerdote que aparece aquí, y le obligó a reelaborarlo también. Estas esculturas las conocemos gracias a estas fotografías. Es el único testimonio, el único testigo que hay de esa remodelación. Es una fotografía antigua, y Pablo Gargallo las rehace y las recoloca antes de la inauguración del Hospital de San Pablo. Bien, pasamos a la diapositiva número 45. Bien, aquí tenemos el interior del edificio, ese edificio central que acogía la administración del hospital, para que vean un poco cómo esa decoración no se circunscribía únicamente a la fachada, sino que también el interior del hospital pues estaba profusamente decorado pues con estos elementos, estos azulejos verdes que ven aquí coronando el techo. Y luego también fíjense como toda la pared es un azulejo, y luego sobre este azulejo con motivos decorativos ornamentales también, ¿no? La línea curva, otra vez, ese techo no es una cubierta plana, recta, sino que de nuevo esas líneas sinuosas tan características del Art Nouveau que habíamos visto hasta entonces se repiten otra vez aquí en esta obra de Domènech i Montaner. Y aquí a la derecha pues les pongo una especie un pabellón del interior del hospital. Decirles que, bueno, que si era un pabellón destinado a mujeres, la escultura que tachona la puerta de entrada es una virgen, y si era un pabellón destinado a hombres, pues era un santo.
y estas vírgenes y estos santos representaban o eran, vamos a decir así, los patrones o santos relacionados con las distintas enfermedades que se trataban en cada uno de estos pabellones, ¿no? Bien, pues esta obra de Domènech y Montaner, pues sin duda alguna es una obra importantísima, quizás junto a la otra que vamos a ver, las dos obras por excelencia de Domènech y Montaner, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasamos a la diapositiva número 46, y aquí tenemos esta otra obra, el Palau de la Música Catalana, también obra de Lluís Domènech y Montaner. Aquí tenemos una vista del interior de la sala. Era una sala de conciertos, se la encarga a Domènech y Montaner el Orfeón Català, era la sede del Orfeón Catalán, y así como el Teatro del Liceo estaba destinado a la representación de óperas y ballet, el Palau de la Música Catalana era una sala de conciertos, no era una sala, por eso ven que el escenario pues no tiene esas dimensiones que podría tener el escenario del Liceo, ni permite ese montaje de escenografía muy diversa, sino que era simplemente una sala de conciertos. Por eso Lluís Domènech y Montaner cuidó muchísimo la acústica, y bueno, este recinto tiene una acústica envidiable, ¿no? Para salas de conciertos, como sala de conciertos, pues sin micrófono alguno, la acústica que puedes tener desde el último piso arriba en lo que se llamaría el gallinero, pues es perfecta, ¿no? Y bueno, también en la actualidad se destina pues a conciertos de otro tipo, ¿no? Música diversa, pop, etcétera. Sobre todo música acústica también, algunos conciertos en acústico se han desarrollado en esta sede. Bien, como pueden ver, pues este escenario no está cubierto por un telón, ni mucho menos, sino lo que lo envuelve o lo separa un poco de la platea es este conjunto escultórico en el que también va a trabajar Pablo Gargallo, ¿vale? Representa a las Valquirias de Wagner, hay un busto de Beethoven también hay como unos niños de un coro, etc. Y al fondo del escenario podemos observar el órgano, ¿no? De esta sala de conciertos. Fíjense en los techos decorados con esa especie de abanicos, ¿no? Que podrían recordar incluso hasta colas de pavos reales. Luego la gran vidriera, tanto la de la derecha en los pisos 1, 2 y 3 como la de la izquierda, que con el efecto de la luz, sobre todo si alguna vez lo visitan, les recomiendo que lo visiten por la mañana en los conciertos que se dan allí los domingos por la mañana, que entra la luz y hacen de esa vidriera una maravilla, ¿no? Y luego esta gran lámpara que cubre el techo, que es a la vez, si la quieren ver en detalle, pasamos a la diapositiva número 47. Es una obra de Antoni Rigalt, en este caso no es de Domènech y Montaner, pero fíjense cómo podría recordarnos a esos vitrales que habíamos visto un poco en el Art Nouveau francés, a esos vitrales de Jacques Gruber o de la escuela de Nancy, ¿no? Y también en la fachada de la entrada esta serie de columnas que anteceden al atrio principal, y que para que observen en detalle cómo ese mosaico va decorando con esos elementos florales y vegetales toda esa fachada. También hay elementos cerámicos con cierto volumen, ven ahí justo debajo de ese ventanuco que aparece ahí, no sé si lo perciben, con esa especie de rugosidad, o aquí en las puertas también que tienen cierto volumen, ¿no? A esta técnica se le va a conocer como técnica del trancadís, ¿no? Trancar es romper
en catalán, ¿no? Pues bien, estas dos obras serían las dos obras emblemáticas de Lluís Domènech i Muntaner, aunque no van a ser las únicas. Pero bueno, por no extendernos mucho más, vamos a pasar al otro arquitecto que había seleccionado, que es Josep Puig i Cadafalch. Pasamos a la diapositiva número 48, y la que va a ser su obra emblemática, sin duda alguna, es una obra que se encuentra en el Paseo de Gracia, que es la Casa Matller. La Casa Matller, un comerciante, en este caso un empresario, chocolatero, por cierto, Antonia Matller, se dedicaba al tema del comercio del chocolate, ¿no? Y bueno, era un empresario que se había enriquecido y le encarga las obras de esta casa a Josep Puig i Cadafalch, que había sido alumno de Lluís Domènech i Muntaner. Es decir, que aquí estaban bastante relacionados. Y esta casa, digamos que aquí la tienen a mano izquierda, la fachada completa, desde la acera hasta esta especie de tejado escalonado que la culmina, y les he puesto distintos detalles aquí un poco para que vean esa influencia del neogótico en las ventanas, este ventanal central que cubre un poco la fachada. La fachada, no sé si lo apreciarán bien, si no amplíen un poquito la imagen, va a contener esgrafiados, que es este elemento decorativo que se hace como en yeso, como en estuco, y que tiene como una serie de formas ornamentales, y que en este caso, en el caso de la Casa Matller, pues Puig i Cadafalch va a decorar con motivos florales que recuerdan a flores y ramas de almendro, porque el apellido Amatller está relacionado podría traducirse como almendrero, ¿no? Ametlla es almendra en catalán, ¿no? Entonces, digamos que Puig i Cadafalch lo que hace es aprovechar y hacer un poco un homenaje al apellido en todo el esgrafiado de la casa. En cuanto a la estructura, pues bueno, sí que es cierto que tiene esa influencia gótica, ¿no? Neogótica, podríamos decir, pero hay cierta inspiración flamenca en la parte superior de la casa, ¿no? Si recordamos, pues no sé si han visitado alguna vez Ámsterdam o cualquier ciudad, Brujas, por ejemplo, cualquier ciudad de los Países Bajos, pues podría recordar un poco esta estructura arquitectónica de la fachada del tejado a esta técnica no, a este estilo artístico flamenco, ¿no? También en el interior de la casa, fíjense como algunas claraboyas. Aquí tenemos este vitral que aparece aquí jalonando el techo. Y les puedo decir como dato curioso que esta casa se encuentra en una manzana a la cual se le ha conocido como la manzana de la discordia. No sé si conocen la obra clásica de la manzana de la discordia, que hace referencia a las diosas Hera, Afrodita y Atenea. No sé si lo habrán visto alguna vez en cultura clásica. Rosa les habrá hablado de esto, supongo que sí. Pues bien, aprovechando, la obra se llama así, la obra clásica se llama La manzana de la discordia. Pues bien, aprovechando ese símil, se le ha llamado a esta manzana de Barcelona como la manzana de la discordia o cuadrado de oro, porque en él se ubican pues la Casa Matller, lindando con ella, es decir, contigua a ella tendremos la Casa Batlló, que es de Antoni Gaudí, y esta que aparece aquí a mano izquierda, que tiene como esta especie de cimborrio, como esta especie de pabellón encima, ¿no? de templete, salía la palabra, coronando allí la fachada, sería una obra de Domènech i Muntaner, sería la Casa Lleó i Morera. Pues bien, en este pequeño espacio, digamos que se concentran estas tres obras grandísimas, ¿no?, de la arquitectura
modernista catalana, y por eso se le ha conocido como la manzana de la discordia. Bien, de Puig i Cadafalch, aunque tiene otras obras relevantes, no vamos a ver ninguna más para no hacer muy largo tampoco la exposición de hoy, y vamos a pasar ya al que es considerado como arquitecto principal y fundamental dentro de la historia arquitectónica modernista catalana, que no es otro que Antoni Gaudí.